A diario vemos personas que se esfuerzan el triple, se pasan las noches en vela, trabajan horas extras y que han llevado este estilo de vida por años, pero no parece que sean muy exitosos. ¿Te has preguntado alguna vez, por qué no todas las personas consiguen todo lo que desean? Presentamos a Elon Musk. Si comenzamos a pensar en las personas exitosas alrededor del mundo, podremos decir que son muchas, pero si la comparamos con la cantidad de población del planeta, reflejan una minoría. El éxito puede medirse de distintas maneras, para algunos puede ser volverse reconocidos por las actividades que realizan, para otros obtener el dinero suficiente que les permita dejar de preocuparse, o conseguir el estado de paz espiritual que los conecte con sus creencias. No importa cuál sea el tipo de éxito al cual quieras llegar, todos tienen en común el mismo proceso, por tal motivo, conocer los pasos que debes desarrollar y fortalecer para alcanzarlo, te brindará el soporte técnico para que puedas ejecutarlo de la mejor manera posible, sin procrastinar ni dejarlo por miedo a equivocarte. En este video se desarrollan los pasos que te llevarán al éxito, por tal motivo, es importante no saltarse ninguno de ellos. Mientras más practiques cada uno de los pasos mencionados, tendrás la oportunidad de conseguir lo que deseas en el menor tiempo posible. Nunca olvides que somos seres humanos que no dejamos de aprender y mejorar. Empecemos. Las claves para obtener el éxito contra todo pronóstico. Paso 1. Plasma tus sueños, define tus metas, objetivos y estrategias. Si quieres iniciar un proceso exitoso que te lleve a conseguir lo que deseas, tendrás obligatoriamente que definir cuáles son tus metas y objetivos. Sin ellos, no podrás dirigir tu camino. Todas las personas en nuestra mente tenemos visiones de lo que deseamos alcanzar, estas visiones nos muestran que queremos conseguir metas. Pero también sabemos que por más que soñemos, estos sueños tienen que alimentarse del cumplimiento de ciertos logros, objetivos. Mediante acciones que permitan desarrollarlo paso a paso, estrategias. No existe una máquina de deseos, ni el genio de la lámpara mágica que acuda a nosotros para pedir lo que tanto soñamos. La única forma de tener éxito en la vida es definir nuestros objetivos. Y cuando nos concentremos en definir qué cosas necesitamos ir consiguiendo, la sumatoria de esas pequeñas acciones hacia ese objetivo, nos llevará indudablemente a nuestro sueño concretado, meta. Paso 2. Entender la diferencia entre ser un perdedor y un ganador. Para poder hablar de quienes son perdedores o ganadores hablando de éxito personal, los perdedores son aquellos que se rinden y abandonan sus ideas y sueños cuando sienten que algo es complicado, o no les ha ido como ellos esperaban en algún proyecto. Entonces, para cerrar la idea, si no te rinde y si sigues intentando, no eres un perdedor, sigues siendo alguien que está en camino a ser un ganador. Paso 3. Fortalece tu mente. Si estás buscando conseguir el éxito, la única manera que te permitirá afrontar cualquier tipo de situación por más difícil y dolorosa que pueda ser, es desarrollar una mentalidad que esté fortalecida. La forma que eres y en la que actúas está definida por tu mente, por ello la importancia de trabajarla y fortalecerla. Todos, absolutamente todos, tenemos algún tipo de paradigma que nos afectan. Los paradigmas son patrones de comportamiento que nuestra mente tiene como verdades absolutas, estos pueden ser transmitidos por la sociedad en la que vivimos, percepción sesgada o experiencias en el pasado. Los paradigmas nos afectan constantemente, al limitar nuestra mente a no pensar de otra manera. Aquellas personas que tienen la capacidad de hacer de lado los paradigmas, poseen mayores posibilidades de tener éxito. Ten claro esto. Los paradigmas están hechos para romperse. Ahora que lo sabes, es momento de romper los que posees y crees que te están afectando. Paso 4. Desarrolla una mente positiva. La vida no es el paraíso que todos deseamos, es un lugar donde todo puede ocurrir, a veces nos puede ir bien, de igual manera también habrá ocasiones donde no nos vaya como deseamos. Es en esas circunstancias donde poseer una mente positiva
nos permitirá afrontar de la mejor manera esas situaciones. Porque verles el lado positivo a todas las cosas nos automotivará para no desistir y tener un mejor humor. Un secreto básico para que nuestra mente saque a relucir todo su potencial y positivismo es visualizar cómo quisieras estar en el futuro. Mírate disfrutando de todos los beneficios que tendrás, esto te hará sentir ganas de avanzar y mirar las cosas desde un mejor ángulo. Paso 5. Distribuye tu tiempo eficientemente. El tiempo es uno de los factores más importantes en nuestra vida. Todo lo que hagamos lo incluye, por eso tenemos que asumir un buen control de él para conseguir nuestras metas. Para que puedas contar con el tiempo suficiente para hacer efectivas todas tus horas activas del día, debes tener calidad de descanso y dormir las horas necesarias para recuperar la energía. La procrastinación es un problema de autorregulación y de organización del tiempo. Quien pospone o procrastina una decisión, lo que está presentando en el fondo, es una conducta evasiva. Recuerda esa frase simple pero que contiene una gran verdad. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El tiempo es un activo lineal, el cual una vez transcurrido no puede ser recuperado. Debemos tener eso presente siempre que tengamos ganas de postergar. La única forma de avanzar es caminando ahora, mañana puede ser muy tarde. Paso 6. Sal de tu zona de confort. La zona de confort es el lugar en el que te sientes plenamente seguro. Cualquier acción o decisión que tomes estará soportada por tu mente, porque conoce a cabalidad lo que sucederá. Pero a su vez cualquier oportunidad que se encuentre fuera de ella, será difícil de asumir, al no estar al alcance de ser controlado por ser desconocido. El efecto principal que genera la zona de confort en nuestra mente es el generar una limitación. Nos dopa y desmotiva para evitar que conozcamos el inmenso mar de oportunidades. Las personas pueden vivir toda su vida dentro de su zona de confort, sin darse cuenta de lo grande que es el mundo. Es muy sencillo cuando te conformas con lo que tienes y conoces, pero ¿qué sucede si quieres más de lo que tienes, si tu mente sabe que es posible si se lo propone? Descubre sus competencias y capacidades innatas, y ese es el factor más importante para comenzar un viaje eterno por el mundo de las oportunidades. Ya lo sabes, nunca te quedes conforme con lo que conoces, siempre busca nuevas oportunidades de aprender y especializarte en cosas nuevas. Paso 7. Nunca dejes de creer en ti. Todas las cosas que se consiguen en la vida están en base a lo que uno cree que puede lograr. Los sueños que uno tiene son la base del éxito, siempre y cuando creas que eres capaz de llegar a alcanzarlos. Por eso este escalón tiene que ser tomado con la relevancia que merece. Todo lo que uno puede hacer comienza en ti. Cuando una persona no cree en sí misma, desarrolla naturalmente la inseguridad y timidez, factores negativos en la vida de cualquier persona, ya que influencian directamente en las acciones que evitemos hacer por miedo. Si crees en ti, y lo haces con un plan de acción que lo acompañe, nada podrá interferir entre la meta que deseas conseguir y el hacerlo realidad. El éxito tiene un patrón definido que nadie puede negar y por el cual todos tienen que pasar. Todo proceso de éxito inicia con la necesidad de cumplir nuestros sueños, lo cual significa que comienza en nuestra mente. Cada persona definirá lo que es el éxito para ella misma, y aquí es donde nace el proceso de acción para realizarlo. El éxito que mereces y por el cual estás trabajando, está allí, esperando por ti. No lo dudes. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video, comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.